La crisis en Venezuela se agudiza cada día y al parecer por el momento no se percibe una salida pacífica y que vaya acorde con los intereses de los venezolanos. Esta crisis, que podría terminar en un conflicto bélico y derramamiento de sangre, se intensificó después de que el diputado venezolano Juan Guaidó se autoproclamara presidente designado con el apoyo de Estados Unidos y varios países europeos. La autoproclamación de Guaidó ha dividido la opinión pública alrededor del mundo en dos frentes. Unos países que apoyan a Nicolás Maduro, entre ellos Rusia, Bolivia, China, Cuba, Irán, Turquía, Corea del Norte, México, Siria, entre otros. Mientras que Guaidó está siendo apoyado por Estados Unidos, poco más de una decena de países americanos y la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea, con algunas excepciones como Italia. Algunos de los gobernantes que representan estos países han escupido hacia arriba con sus acciones en la crisis de Venezuela y la saliva le ha caído en la cara, o como dice el refrán, le ha salido el tiro por la culata, y han permitido que el mundo conozca la doble moral de sus acciones. Específicamente vamos a tomar como referencia a los gobernantes de Francia, España, Haití y la República Dominicana. ¿Por qué lo tomaremos como referencia? Porque los gobernantes de estos países han demostrado que sus acciones van encaminadas a satisfacer las necesidades de gobiernos extranjeros y no los intereses de los ciudadanos de las naciones que los eligieron. Debido a esto, en este análisis vamos a comparar las decisiones y las críticas de estos gobernantes en la crisis de Venezuela con la situación que atraviesan los países que ellos gobiernan y representan. El presidente francés Emmanuel Macron ha expresado su viva preocupación por la situación que atraviesa Venezuela y que ha empujado a cientos de miles de venezolanos a abandonar el país, llamando al gobierno de Nicolás Maduro a dialogar con la oposición. Macron expresó que Francia está vivamente preocupada por los últimos acontecimientos vinculados a la crisis en Venezuela, en particular el deterioro de la situación económica, que empuja a cientos de miles de ciudadanos venezolanos a exiliarse y a encontrar refugio en el conjunto de países del continente sudamericano y más allá. Al tiempo que elogió a los venezolanos que salieron a manifestarse en los últimos días contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Mientras que en Francia, miles de manifestantes liderados por el movimiento de los llamados chalecos amarillos han salido a las calles en las últimas semanas para protestar contra el alza del precio de los combustibles, el alto costo de la vida y un impuesto ecológico, pero también contra la política injusta del gobierno de Macron, que limitaría el poder de compra. El Ministerio de Interior de Francia dice que unas 136.000 personas participaron en las protestas en todo el país, mostrando un amplio apoyo al movimiento de los chalecos amarillos. Desde que comenzaron las manifestaciones, 4 personas han muerto en incidentes de violencia en todo el país y más de 100 personas han sufrido lesiones graves, incluidos 23 miembros de las fuerzas de seguridad. Estas protestas han sido consideradas como la peor crisis de la presidencia de Macron, quien en una conferencia de prensa en Buenos Aires, donde asistió a la cumbre del G20, advirtió que nunca aceptará la violencia, viéndose a las últimas protestas en su país. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha dado indicios de doble moral con sus últimas declaraciones y acciones. Se declara a favor de las manifestaciones de la oposición en Venezuela, aunque hagan uso de la violencia, y a favor de una intervención militar, pero advierte a los protestantes franceses contra el uso de la violencia. Macron se preocupa por el deterioro de la situación económica que empuja a miles de venezolanos a encontrar refugio en otros países, pero no se preocupa por el aumento del costo de la vida en Francia
y por las protestas de los chalecos amarillos contra el aumento del precio de los combustibles. Tiene la solución para la crisis que afecta a Venezuela, pero no puede solucionar la crisis que afecta a su propia nación. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, ha calificado de tirano al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y ha añadido que quien responde con balas y prisiones en las ansias de libertad y democracia del pueblo no es un socialista, sino un tirano, por lo que ha llamado a la Internacional Socialista a que haga llegar su aliento a los venezolanos. Sánchez dio un ultimátum de 8 días, que ya pasaron, para que Nicolás Maduro renuncie y aceptara a Guaidó como presidente de Venezuela. Y mientras habla de libertades y democracia en Venezuela, las formaciones de derecha y ultraderechas españolas sumaron sus fuerzas para salir a la calle contra el gobierno socialista del presidente Pedro Sánchez. Las manifestaciones exigen la convocatoria de elecciones generales y la dimisión del presidente del gobierno. A la concentración, celebrada en la madrileña Plaza de Colón, asistieron personas de todos los puntos de España. Somos miles de personas que reclaman un cambio. El tiempo de Sánchez se ha acabado, aseguraron a los diarios locales fuentes del Partido Popular en la manifestación. He viajado toda la noche con compañeros en autobús para estar hoy en esta plaza. No queremos que Pedro Sánchez siga en el gobierno y tenemos que manifestarnos hasta conseguirlo, afirma Laura, una mujer de 50 años que viajó a Madrid desde Sevilla. Los manifestantes exigen la convocatoria de elecciones generales y la dimisión del presidente del gobierno. Mientras Sánchez apuesta por el diálogo político con los independentistas catalanes, apoya la autoproclamación e imposición de Guaidó como presidente de Venezuela, cerrando todas las posibilidades de diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana. Pedro Sánchez califica de tirano a Nicolás Maduro y elogia las ansias de libertad y democracia del pueblo de Venezuela, pero condena las ansias de libertad y democracia del pueblo de Cataluña. Mientras Sánchez señala que los venezolanos deben sentir que su lucha por la libertad y por la democracia es la razón de ser de los partidos políticos socialistas y que siempre estarán con ellos, y da un ultimátum de 8 días para que Nicolás Maduro renuncie y aceptar a Guaidó como presidente de Venezuela, se opone a la petición de los manifestantes españoles que exigen la convocatoria de elecciones generales y la dimisión del presidente del gobierno. Sánchez, al igual que Macron, también tiene la solución para la crisis que afecta a Venezuela, pero no puede solucionar la crisis que afecta a su propia nación. Haití fue uno de los 19 países que, presionados por Estados Unidos, se desplegaron al llamado del secretario general de la OEA contra el gobierno de Venezuela. Los diplomáticos haitianos expresaron que estuvieron profundamente sensibilizados por la gente de la tercera edad que migraba y por los niños con cuadros de desnutrición en los albergues de Venezuela. Consideraron que ser testigo de esta realidad influyó en el cambio de su voto en contra del gobierno de Maduro. El pueblo de Haití rechazó la votación del gobierno de Jovenel Moïse respecto a Venezuela en la OEA, calificándola de traición contra una nación hermana, y mantiene las protestas en contra del actual mandatario. Las protestas fueron impulsadas por grupos opositores que exigen una investigación sobre el uso de 3.800 millones de dólares de fondos que recibió Haití como parte de Petrocaribe. Este programa de asistencia fue creado en 2005 por el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela para ofrecer petróleo a precio subsidiado para los países del Caribe. Una investigación realizada por una comisión del Senado haitiano señaló a 14 exfuncionarios del gobierno del presidente Michel Martelly como responsables por el supuesto mal manejo de estos recursos. Ninguno de ellos ha sido imputado por las actuales autoridades judiciales.
Según publicó la prensa local, los manifestantes también exigían la renuncia del actual mandatario, Jovenel Moisés, por considerar que él también había participado en la mala administración de los recursos. Según los organizadores, más de 1 millón de personas participaron en las movilizaciones. Los recursos obtenidos por Haití a través de Petrocaribe debían ser invertidos en obras de infraestructura, así como en proyectos económicos y sociales. Sin embargo, varias auditorías realizadas hasta ahora no han logrado determinar el destino de parte de estos fondos, y en ocasiones han demostrado que fueron usados en obras que quedaron inconclusas. La oposición haitiana ha llamado a los ciudadanos a seguir movilizándose hasta lograr la dimisión del jefe de Estado. Los detractores de Moisés defienden que debe dejar el poder para que el país pueda salir de la crisis. El opositor André Michel, uno de los promotores de las manifestaciones, indicó que el jefe de Estado ya no tiene legitimidad para seguir permaneciendo en el poder. Nadie está por encima de la voluntad popular. La Constitución no está por encima de la voluntad del pueblo. El pueblo es soberano. Jovenel Moisés debe irse y se irá, agregó Michel. Así vemos cómo mientras el gobierno de Jovenel vota a favor de no legitimar el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, se enfrenta a una crisis política en su propio país, en la que los manifestantes haitianos aseguran que el jefe de Estado ya no tiene legitimidad para seguir permaneciendo en el poder. Y vemos que mientras los gobernantes de Haití se muestran profundamente sensibilizados por la crisis que afecta a Venezuela, por la gente de la tercera edad que emigraba y por los niños con cuadro de desnutrición en los albergues, su propio país está sumido en una crisis política y humanitaria. Al parecer, a los gobernantes alrededor del mundo solo le importa la crisis de Venezuela y no las crisis que afectan sus propias naciones. Otro gobierno del Caribe, que luego de ser favorecido por el acuerdo Petrocaribe dio la espalda al gobierno de Maduro, fue el de la República Dominicana, cuyos mandatarios decidieron no reconocer la legitimidad del mandato del presidente de Venezuela. Varios analistas sugieren que esta delicada decisión se debió a la presión ejercida por Estados Unidos. El gobierno de República Dominicana señaló que cada día el gobierno venezolano recibe el repudio de la comunidad internacional y tildó como un gobierno de facto el nuevo periodo de Nicolás Maduro. Un artículo reciente, al parecer mandado a publicar en The Miami Herald, escrito con la intención de forzar que la República Dominicana votara contra el reconocimiento del presidente Maduro, sugirió que Estados Unidos tiene en planes excluir de sus tratados de libre comercio a Nicaragua, El Salvador y la República Dominicana. Aunque la República Dominicana siempre ha votado con la mayoría en los organismos internacionales, para Estados Unidos era importante que dejara atrás esa tradición y se sumara al Grupo de Lima, que ha planteado el desconocimiento del gobierno venezolano. Se dice que la diplomacia dominicana había aconsejado la abstención como en una anterior votación sobre el fastidioso tema y que la presión norteamericana a última hora hizo cambiar ese voto. Esta decisión abre un capítulo oscuro en las relaciones diplomáticas de República Dominicana y Venezuela, aunque la peor parte le tocará a la República Dominicana, ya que tiene vigente su asociación con Venezuela en el manejo de la refinería dominicana de petróleo, que comparte en 51% y 49% con la parte dominicana, sin que se sepa cuál solución se dará al negocio. Y como si esto no fuera suficiente, a pesar de ceder a la presión de Estados Unidos y no reconocer el gobierno de Venezuela, la República Dominicana recibió una estocada por la espalda de Washington. Recientemente el Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó su reporte sobre viajes hacia la República Dominicana y sugiere a sus ciudadanos que viajen al país a estar atentos ante la posibilidad de delitos violentos como el robo, el asesinato y el asalto sexual, ya que son comunes en la República Dominicana.
Añade que a las preocupaciones se suma la amplia disponibilidad de armas, el uso y el comercio de drogas ilícitas y un sistema de justicia penal débil que contribuyen al alto nivel de criminalidad. Por tal razón, recomienda a los viajeros tener cuidado cuando viajen a este país caribeño. Con esta medida, los Estados Unidos podrían afectar la economía de la República Dominicana, ya que esta nación es el principal destino turístico de la región caribeña y sus ingresos económicos dependen en gran medida del turismo. Otro caso más de la política de doble moral, ya que mientras los gobernantes de la República Dominicana señalan que cada día el gobierno venezolano recibe el repudio de la comunidad internacional, su propio país está siendo víctima de una campaña de repudio internacional. La misma campaña que sufrió Venezuela cuando Estados Unidos alertó a sus ciudadanos sobre viajar a este país debido a la inseguridad y la delincuencia. Estos gobernantes cedieron a la presión geopolítica impuesta por naciones poderosas y le dieron la espalda a su propio pueblo para satisfacer los intereses de otros gobiernos. Y mientras se enfrentan crisis políticas, crisis económicas y humanitarias en sus propios países, tienen el descaro y la desfachatez y la doble moral de ir a solucionar crisis en otras naciones que no han solicitado su intervención, cuando todavía ellos no han solucionado la crisis que afectan sus naciones. Inclusive, algunos de estos gobiernos están a favor de una intervención militar contra el gobierno de Nicolás Maduro, por supuestamente cometer crímenes y faltas contra los venezolanos. Crímenes y faltas que estos gobernantes están cometiendo actualmente en los países que gobiernan. Para concluir este análisis, voy a hacer referencia a un texto bíblico que tomo como referencia porque realmente encaja a la perfección con la doble moral mostrada por los gobiernos de Francia, España, Haití y la República Dominicana. Una hipocresía que está presente en todos los gobiernos del mundo. Estos gobiernos están siendo juzgados por su propio pueblo, por las mismas acciones por las cuales ellos juzgaron otros mandatarios.